súper sistemática la carta. Sistemática es de que es 1, 2, 3, 4, punto por punto te va llevando. Y a mí como que me gusta mucho eso. No a todos les gusta, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta. Judas, pues se habló la semana pasada, ya abrió la carta Rafa y compartió un poquito del medio hermano menor del Señor Jesucristo. Y en los primeros versículos tú vas viendo ahí en la carta de Judas las motivaciones. Esta carta está escrita primero con el motivo o la razón por la que escribe Judas es porque quiere hablarles de la salvación tan grande que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos. Pero ante la amenaza de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos pastores, todo eso, se escribe esta carta como una forma de antídoto, como una manera, como una medicina preventiva, ¿sí? Y es densa en lo que habla, es intenso. Judas yo lo puedo ver como un maestro intenso de la palabra de Dios. Sí, me lo imagino así, un hombre grande, enrojecido, hablando ardientemente y contendiendo por la fe, por la sana doctrina y diciéndole a la iglesia primitiva, a la iglesia de aquellos años, de aquellos tiempos, abran los ojos, vean a Cristo y vean las actitudes de los falsos maestros, de los falsos profetas. Hay gente falsa. Aquí vemos que hay gente falsa y en muchos otros. Uno de los mensajes que entran en la iglesia primitiva precisamente por los apóstoles, tanto Juan como Pablo como Judas, es el oleaje que iba a venir de falsas doctrinas, de cosas que no tenían que ver nada con algo sano, con el carácter de Cristo, con los atributos de nuestro Dios. Y hoy en día, pues cuánto más, ¿no? 2000 años después, estamos más llenos y más saturados de cosas a nuestro alrededor, los cuales tenemos que poner atención. Y aquí en el versículo 12, que es donde nos quedamos la semana pasada, empieza a hablar Judas de 8 fallas en el carácter de los falsos maestros. Son fallas que describen su personalidad. No sé si le podríamos bajar un poquito al micro, lo siento como muy, muy fuerte. Que describen su personalidad y que explican, ¿verdad?, por qué son peligrosos para la iglesia. Es como una radiografía. ¿Sí? Él está haciendo una radiografía por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, está haciendo como un escaneo de la persona y está señalando situaciones, cuestiones que traen en su carácter, que traen en su propia vida, las cuales hay que poner atención. Y empezamos aquí leyendo con el versículo 12, dice: estos, hablando de esos falsos profetas, maestros o cualquier ministerio falso, dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Empieza hablando de 8 fallas en su carácter. La primera de ellas es que son manchas. ¿Y qué eran los ágapes? Los ágapes eran comidas de compañerismo. Eran donde la iglesia se reunía. Si nosotros lo hubiéramos traducido estos tiempos, serían nuestros congresos probablemente, nuestros retiros, nuestras reuniones donde hay compañerismo. Realmente, cuando el cristiano es transformado, sus amistades son transformadas. Y tú te vas identificando con gente que ahora piensa como tú. Por lo tanto, cada vez que los cristianos nos juntamos, aunque no nos juntemos para hacer una reunión, un servicio, sacar una guitarra y cantar en adoración, nuestra reunión debe de exaltar a Jesús. Cuando nos juntamos nosotros como amigos, cuando tú vas con tu familia y a lo mejor parte de tu familia no es cristiana o no es cristiana, o cuando vas a una reunión de trabajo, bueno, ahí eres luz, eres testimonio a ellos. Pero cuando nos juntamos entre los cristianos, lo que respiramos, la esencia de lo que somos, es la persona de Jesús, aunque no estemos hablando de Él, porque todo lo que nosotros somos siempre va dirigido hacia Cristo, hacia lo eterno, hacia las cosas de arriba. Entonces los ágapes eran las reuniones que ellos hacían, además que en aquellos tiempos no había tanto entretenimiento como lo hay hoy.
Y las reuniones sociales era parte importantísima de la vida de la iglesia en esos tiempos. Pero aquí empieza Judas a decir que estos hombres llegaban a esas reuniones, se inmiscuían, les permitían entrar. Sabía que se iba a reunir una familia con otra que habían sido transformados por la palabra, y estos decían: oye, ¿puedo ir? Les mandaban un WhatsApp, ¿verdad? Y les decían: oye, ¿podemos llegar por ahí? Y estos sin tomar en cuenta lo peligroso que son, les decían: no, pues sí, ven. Y ahí entre la plática, estos hombres empezaban a hablar de cosas, empezaban a sacar temas, empezaban a traer a la mesa situaciones, cosas, y de cierta forma, de cierta manera, eso iba confundiendo a la iglesia. Entonces aquí Judas les levanta la tarjeta, les pone un foul, les levanta la amarilla, ¿verdad? Y les dice: hey, tú estás permitiendo que estas manchas entren a tus reuniones. Y los empieza a confrontar. La palabra manchas significa arrecifes peligrosos. Eso significa la palabra manchas. Ellos son como arrecifes peligrosos. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice que son arrecifes peligrosos donde el marinero puede chocar y naufragar. Porque esa es la intención de estos falsos maestros: hacerte naufragar en cuanto a la sana doctrina. Entonces pareciera como que las aguas están tranquilas, pero si tú no conoces, si tú no sabes lo que hay debajo, vas a ir y te vas a estrellar en estos arrecifes, y termina mal ahí el cuento. Entonces les dice: estos manchas en vuestros ágapes, dice que comiendo impúdicamente con vosotros, dice, se apacientan a sí mismos. Esta es la segunda característica. Otra de las características es que se apacientan a ellos mismos. O sea, posiblemente aquí Judas está haciendo referencia a unos pasajes del Antiguo Testamento. Quiero que vayas conmigo a Isaías 56. Quiero que veas ahí unos pasajes. Por eso te digo que esto es algo denso, ¿verdad? Pero hay que leerlo. Es como un antídoto a la iglesia. Es abrir nuestro oído, es estar alertas de las cosas que hay afuera y de la gente que se quiere inmiscuir, meter con un fin. Ahorita vamos al final, casi al final, vamos a ver el fin de esto. ¿Con qué razón lo hacen? Pero hay que entenderlo y hay que verlo. Isaías 56, versículos del 10 al 12, posiblemente cuando dicen se apacientan a sí mismos, está hablando esto Judas, tiene esto en mente. Y dice así Isaías 56, versículo 10, dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Háganle así, ¿verdad? Está pesado, sí, yo sé. Dice: y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Dice: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y él dice: y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. O sea, es gente que lo único que desea es satisfacer sus propios deseos. Hay otro pasaje, Ezequiel, que a lo mejor es otro pasaje que puede tener en mente. Ezequiel 34:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Aquí cuando se refiere a los pastores, habla de dos gremios a los que el reclamo profético viene. Uno de ellos es a los gobernantes civiles, pero otra es a los gobernantes espirituales. Este va dirigido para los dos. Y los profetas levantan la voz y le hablan a los dos, a los pastores, a los que dirigen, pero también a los que llevan la batuta en el sistema espiritual, y también les hablan. Y les dice: así ha dicho Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? O sea, hace una pregunta retórica: ¿no es la labor del pastor apacentar a los rebaños? Dice: coméis de la grosura y os vestís de la lana, la engorda degolláis, mas no aceptáis a las ovejas, no fortalecéis a los débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis a la pierna quebrada.
No volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Esto mismo lo dice en segunda de Pedro, donde habla que la grey se debe de apacentar, pues así como lo explica de David, que con la pericia de su vida, de su carácter, de su relación con Cristo, apacentó al pueblo de Israel. Entonces, aquí lo que está señalando Judas es un discurso, y el discurso es incongruencia. Los que servimos al Señor tenemos que ser congruentes entre lo que hablamos y lo que vivimos. Y claro, tú te paras aquí y te pones una vitrina, porque para el Señor es sumamente serio pastorear a sus rebaños. Por lo tanto, tenemos que ir a las Escrituras y ver dónde estos hombres están fallando, para nosotros tener cuidado de no ir a fallar por ahí. Segunda de Corintios, un pasaje más que habla de en este sentido de los que se apacientan a sí mismos. Segunda de Corintios 11:20, ya el apóstol Pablo ahora le escribe a la iglesia de Corintios y le habla de hombres, de ministros que les habían permitido entrar. Y dices, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Y les dice, ¿lo toleran? Wow, ¿no? O sea, está intenso. Otra característica, tercera característica. Aquí mismo dice, nubes sin agua. Nubes que prometen lluvia pero no traen nada. Son una decepción para el agricultor que necesita desesperadamente el agua para sus cultivos. Esto habla de que se jactan de sus habilidades. Posiblemente tenía la mente en el versículo de Proverbios 25:15, dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Pero no daban fruto. Por eso dice lo que sigue. Fíjate lo que dice a continuación, ahí mismo, después de decir nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Y esta es la característica de los falsos maestros. Siempre se quieren meter a una iglesia diferente. Y cuando los descubren, de acá para allá, para allá, para allá, con cuidado. Bueno, lo que sigue, dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto lo dice la palabra, no lo estoy inventando, no lo estamos inventando aquí. Pero son palabras que hay que ponerles atención. Aquí te habla de árboles otoñales sin frutos, sin raíces. Una evidencia de la salvación es el fruto, es producir fruto. Aún el que está en el lecho de la muerte, la evidencia de su salvación es el fruto que sale de su boca, que confiesa la persona de Jesús. Pero los que estamos vivos, los que tenemos la capacidad, hay un fruto que se debe de producir. El fruto en sí tiene la semilla para más fruto. Una evidencia de que el ministerio es verdadero es que el fruto se multiplica. Esa es la evidencia de un ministerio verdadero. Y Jesucristo dice, el árbol que no lleva fruto, ese está a punto de ser cortado. Entonces te habla que este tipo de personas, esa es la cuarta característica, que son esos árboles otoñales que cuando se espera fruto de ellos, no lo dan. No lo producen por algo muy sencillo, porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque en realidad no tienen salvación. Bueno, continuamos. 13, híjole, pareciera como que si ahí se termina, pero no. El 13 todavía le sube, ¿verdad? Así la intensidad, le baja a la segunda y se forza el carro. Bueno, aquí dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar, no por su poder, sino por una forma de hablar arrogante. Tienen una forma de hablar arrogante, orgullosas, hablan cosas infladas, lo dice más adelante. Posiblemente tenía el versículo de Isaías 57:20 en la mente Judas cuando está escribiendo esto, pero dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos
y sus aguas arrojan cieno y lodo. Bueno, ya con eso se dice suficiente. Versículo ahí mismo dice: estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí está hablando de meteoros. Las estrellas errantes son las que ves pasar y después se pierden en una vasta oscuridad. Es una figura de lo que va a pasar con estos hombres o mujeres si no se arrepienten. Debe haber un arrepentimiento, y el arrepentimiento es morir a las obras viejas, antiguas, muertas, y producir un fruto. Filipenses 2:15 nos habla que nosotros resplandecemos como luminares en este mundo. Esa es la vida del cristiano, alguien que resplandece como luminar en este mundo. Entonces te habla aquí, hasta aquí son 6 características, y luego vamos a hacer un paréntesis, porque los siguientes 2 versículos se tienen que leer con los que van adelante. Entonces quiero que te brinques conmigo al versículo 16, porque en el versículo 16 sigue hablando características de estos hombres. Ahorita regresamos a los 2 versículos 14 y 15. ¿Sí? Dice el versículo 16, otra característica: murmuradores y querellosos. O sea, otra forma de decirlo es rezongones y se quejan de todo. Se quejan de todo, andan según sus propios deseos. Mucho de lo que habla Judas es un eco o es un realce a la segunda epístola de Pedro. Y en 2 de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esta frase, habituado a la codicia, es que ha desarrollado una técnica, un mecanismo de manipulación, y sabe cómo hacerlo, sabe cómo capturar a las almas inocentes. Aquellos desprevenidos que vienen, sí, que todos, qué bendición, estuvo muy bueno, pero lo trasquilaron, entró y le hicieron así, y no sabe, y lo considera bueno. ¿Por qué? Porque estos, a lo que nos habla aquí la escritura, es que saben cómo obtener lo que quieren, porque tienen una práctica altamente desarrollada. ¿Por qué? Porque están interesados solamente en satisfacer sus deseos pecaminosos. Si un falso maestro puede hacer que una persona se haga criticona de su iglesia o de su pastor, o insatisfecho de la situación en que está viviendo, viene esta persona y le roba el contentamiento. Si esa persona tiene esa capacidad, seguramente lo puede remolcar hacia la falsa doctrina. Seguramente. Ahí mismo el versículo 16 dice: andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, con una característica de adulación consiguen lo que se proponen. No, estás bien guapo, eres lo máximo. Oye, yo no sé qué cosas pudiera decir, ¿verdad? Pero son adulaciones para sacar algo ahí. Hay algo que quiere, hay una agenda por debajo de la mesa. Impresionan a la gente con un vocabulario, pero el fin es manipular. Aquí todos los jóvenes que van a la universidad, yo quiero hacer otro paréntesis dentro del paréntesis. Los jóvenes que van a las universidades se topan con muchos maestros de este tipo. Se paran a blofear cosas que ni entienden, pero sus vidas no tienen ningún tipo de fruto del cual ellos podrían decir. Y llegan jóvenes, almas inocentes, inexpertos, neófitos, y se la creen. Cuidado los chavos, cuidado los jóvenes, tengan cuidado. La palabra está por delante, la Biblia es tu defensa, tu fe es un escudo, la Biblia es una espada. Ahí tú tienes esa es tu zona de confort, esa es tu zona de protección, es el lugar donde tú debes estar. Así que hay que tener cuidado
con maestros paganos, o estamos hablando ya una cosa muy evidente, pero hay gente que en su forma de usar las palabras tiene esa capacidad de producir argumentos que si tú no estás firme, estos van a venir y te van a hacer una fractura en las defensas espirituales que tú pudieras tener. Por lo tanto, ponte firme, párate sobre la roca, párate sobre Cristo. Entonces así hablan estos hombres, ¿verdad? Y su fin es jalar a la gente para manipularlas y cubrir o satisfacer sus propios deseos. Regresamos cerramos el paréntesis y regresamos al versículo 14. Dice: de estos también profetizó Enoc. O sea, nos habla que desde los tiempos antiguos ya ha habido gente así, gente que quiere acarrear a otros hacia la perdición. Y bueno, realmente sabemos muy poco de Enoc. Lo único que sabemos está en Génesis capítulo 5, del versículos 18 al 24, donde se habla que Enoc es hijo de alguien ahí. Si tú haces el conteo, sí es el séptimo desde Adán, porque es lo que está hablando aquí. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Y ahorita leemos lo que sigue. Pero aquí en otra ocasión, ahí lo que nos dice es que Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Es todo lo que nos dice. Y luego en Hebreos capítulo 11 versículo 5 nos dice que por la fe también Enoc de alguna forma agradó al Señor y el Señor se lo llevó. Entonces lo que Judas está haciendo aquí es que le está tomando esta referencia del libro apócrifo de Enoc. Sí lo está haciendo para hacer una referencia. Pero el hecho de que Judas mencionara este libro extrabíblico no lo hace ni inspirado ni confiable. ¿Sí me estás escuchando, verdad? Como tampoco es inspirado ni confiable las poesías del poeta, del cual el apóstol Pablo extrae un pedacito nada más. Otro argumento podría ser que a lo mejor de todo el libro de Enoc, esta es la única parte, esta frase nada más es la única frase inspirada. Todo lo demás no es recomendable. ¿Por qué? Porque lo escoge aquí Judas y el Espíritu Santo usa esta frase para hacerla parte de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero aquí el punto no es tanto debatir esa parte o no, ese no es el punto. El punto aquí es que Enoc está hablando algo y está lanzando un juicio. Es lo que está haciendo, está lanzando un juicio. Lo que está haciendo es que está lanzando un juicio precisamente para estos impíos. A final de cuentas son impíos. Impío es lo contrario a piadoso. Una persona piadosa es una persona que ha abierto su vida y ha dicho: Señor, opera mi corazón, cámbialo, transfórmalo. Es alguien que se somete al carácter de Cristo, que toma la palabra como su estilo de vida, como su manual del fabricante, por la cual todos los días la necesita para guiarse por ella, que ha declarado a Jesús como Señor y Salvador y conoce. Ese es un piadoso. Pero un impío es alguien que es lo contrario, alguien que no le interesa, alguien que no le importa. Y estos hombres se disfrazan. Lo que la Biblia es que nos dice el Señor Jesús en una de sus historias, nos habla también, y los apóstoles, que se disfrazan como ovejas, pero en realidad son lobos. Te acercas y cuando estás cerca es porque ya diste confianza. Ahí se avientan su mordidón. Y fíjate lo que dice el versículo 15, dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Dice, de todas sus obras impías. Aquí usa la palabra impíos 4 veces en el mismo versículo. Impíos, obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, son impíos, hacen cosas impías, por lo tanto hablan cosas impías, y esas cosas impías se las dicen a Dios. Pero aquí
el punto es que el Señor tiene un juicio para ellos. Posiblemente Enoc estaba hablando del juicio que iba a venir con el diluvio a esa generación. Ahí podemos entender que esa generación no quedó sin profeta, no quedó sin alguien que testificara, sin alguien que hablara. Pero bueno, seguimos leyendo adelante el versículo 17. El versículo 17 dice: pero vosotros, y aquí cambia la cosa. Aquí es como un cambio de sabor. Y te está hablando a ti y me está hablando a mí, pero vosotros, o sea, ya somos de un grupo distinto. Y el grupo es pues de los redimidos, de los comprados con la sangre del Cordero. Dice: pero vosotros, amados, dice, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es como una introducción, una defensa. O sea, tú tienes a estos hombres que tienen todas estas características y hablan de esa forma, pero ahora Judas nos va a decir a nosotros qué características tenemos como defensa para hablar con estas personas cuando es necesario, o para estar alertas en cuanto a ellos. Una defensa sólida dependerá de gente firme. Hace poco estábamos platicando de fútbol americano y Oscar Puente, que antes en sus tiempos fue jugador de fútbol americano, nos decía: la ofensiva llena estadios, pero la defensiva gana los supertazones. Me gustó esa frase. Deberíamos de ponerla ahí en segunda de Alan 3, va a adquirir ahí. Es cierto, nuestra defensiva es lo que nos mantiene. Sí. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero nuestra defensiva, las armas que tenemos y saber cómo usarlas, es lo que nos sostiene, porque las acechanzas del diablo ahí van a estar. Ahí van a estar. Se cuenta de la muralla china que solamente fue traspasada en 3 ocasiones, de la gran muralla china. Y las 3 ocasiones en que fue traspasada fue porque a la defensa lo sobornaron. Fíjate. La defensiva cristiana debe estar lista para arremeter contra las acechanzas del diablo, y para eso requerirá gente firme. Y aquí lo que viene en los siguientes versículos, en los siguientes 2 versículos, es 4 formas de sostenerte, o 4 maneras. Aquí Judas te está hablando, te está diciendo: mira, hay que hacer esto. Y la primera de ellas, ahí está en el versículo 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras. Tened memoria de las palabras. Hay que recordar la palabra de Dios. Hay que amar la palabra de Dios. Yo creo que esto es algo que aquí se ha dicho cientos, si no es que miles de veces. Pero la palabra de Dios, este alimento, este maná, tiene todos los nutrimentos necesarios, todos absolutamente, para que tú te mantengas firme. Y aquí lo que te está diciendo es: mantente en la palabra, sostente en la palabra, sostente ahí. Dice la escritura por allá en los evangelios que aquellos que guardan la palabra son los discípulos. Aquellos que permanecen en la palabra son los discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero esa permanencia, ese poner en la memoria las palabras del Señor es importantísimo. Y hay que entender algo: el enemigo desde el principio, uno de sus objetivos es devaluar la palabra. De hecho, su frase de entrada en la participación bíblica, su frase de aquí estoy, es hacer a Eva dudar contra la palabra. Ahí en Génesis 3, capítulo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una vez que empezamos a cuestionar la veracidad de la palabra, es que nos hacemos vulnerables a ataques satánicos. Yo tengo compañeros
con los cuales estuve en el Instituto Bíblico. Chavos que si yo te dijera quiénes son, a lo mejor no los vas a conocer, pero vas a conocer canciones que ellos escribieron que le dieron la vuelta a toda América Latina. Pero años después que me los topé, una vez nos vimos allá en una ciudad en Estados Unidos, nos fuimos a echar un café, él y otro amigo, y empezó a sacar cuestionamientos de lo que se le llama alta crítica. Y son cuestionamientos de cosas específicas donde se empieza a dudar de la veracidad de la escritura, de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque una vez que una persona empieza a dudar la veracidad de la escritura, y la Biblia nos dice, tenemos que tomarnos en amor, en fe, en obediencia a los pasajes. Toda escritura es inspirada por Dios. Ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino por el Santo Espíritu. O sea, esos son pasajes claves. Pero una vez que empezamos a dudar eso, de que esto no fue escrito por Dios, entonces ahí es una fractura donde el enemigo puede entrar. Entonces lo primero que le dice aquí es, ten memoria de las palabras. Segundo, dice, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en aquellos tiempos no tenían la Biblia así como la tenemos, el compendio de la Biblia como lo tenemos, el canon que se le conoce no estaba todavía completo. Ese se completó hasta años antes y se completó por varias características, porque cada uno de estos libros fue comprobado que eran de edificación y traían vida a la iglesia, además de muchas otras cosas más. Pero en aquellos tiempos, la forma como la iglesia primitiva le hacía, es que cuando venía un orador, venía un maestro, venía un expositor, la pregunta que ellos se hacían es, oye, ¿eso lo dijeron los apóstoles? Porque ese sentido de apostólico era el sentido de veracidad que Dios instituyó en su palabra para que nosotros la tomemos como divina, como inspirada por Dios, como canónica, dirían los más profesionales. Hoy diríamos, oye, eso lo dice la Biblia. O sea, todo lo que se dice, todo lo que se habla aquí y en cualquier lugar que sea un púlpito para el Señor, oye, eso viene en la Biblia, eso lo dice la Biblia. Y si tú escuchas algo que no está así, te puedes acercar, oye, y a ver, explícame esto, ¿qué quisiste decir? Bueno, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos también surgían muchos hombres que se llamaban apóstoles, se autonombraban profetas. Pero aquí en el sentido bíblico, así estricto, nos habla que los apóstoles fueron aquellos que vieron a Cristo resucitado. Entonces los escritos neotestamentarios son precisamente por hombres que vieron a Cristo resucitado, o en el caso de Marcos y Lucas, ¿verdad? Son personas que estuvieron muy cercanas a los acontecimientos bíblicos prácticamente en persona. Entonces es lo que establecen aquí en 1 Corintios 9:1, cuando están los corintios, de repente les llega otra gente y empiezan a, oye, el apóstol Pablo sí será apóstol. Porque el apóstol Pablo tenía características apostólicas que hoy en día como que no serían muy apreciadas a lo mejor. Imagínate, el apóstol Pablo llegaba con la nariz rota, sí, con una mordedura de serpiente, con la espalda latigada, hecha pedazos porque en 3 ocasiones le dieron, a lo mejor descalabrado por ahí. Lo veían llegar y, ¿a poco es el apóstol Pablo? Y empiezan a dudar de su apostolado. Y él dice aquí en 1 Corintios 9:1, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto al Señor? El apóstol Pablo lo vio en persona, lo vio. ¿Y sabes por qué los demás no lo vieron? Porque los demás no estaban llamados a ser apóstoles. El único llamado en ese lugar a ser apóstol era el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, el cual después, cuando escribe, confirma precisamente estas palabras. Bueno, entonces la primer defensa es tener memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Número 3, recuerden lo que os decían. Ahí está la tercera advertencia. Esta es una advertencia repetitiva. ¿Y qué es lo que estos apóstoles advirtieron? Van a venir falsos maestros. Es lo que advirtieron. Van a venir falsos maestros. Primera de Timoteo 4, de eso te habla. De las falsas doctrinas y doctrinas diabólicas. Gente que iba a llegar con otros rollos. No, que no te, para servir al Señor no te cases, que mantente puro y puros rollos, ¿no? Yo lo que puedo decir es que casado se sirve mejor. Amén. Hay varias escrituras, ¿verdad? Pero esta es una advertencia repetitiva. Otra, si tú estás apuntando, en 2 de Timoteo 3:1, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 y también en 4 versículos del 1 al 6. Juan te dice, prueba el espíritu, prueba todo espíritu. Te habla de esa forma, prueba lo que están diciendo, lo que están hablando. Lo que se habla tiene que producir, debe de producir vida a final de cuentas. Y lo que nos está hablando aquí en esta escritura, dice versículo 18, ¿verdad? Estamos. Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, dice, los que decían en el postrer tiempo habrá burladores, aquí se repite la escritura, y andarán según sus malvados deseos. Me acuerdo hace algunos años me tocó ir a compartir a un evento de pastores. Me invitó un amigo y me tocó compartir. Y ya mi amigo me había dicho, hay un hombre que se metió y aguas con ese fulano. Y se me fue la onda, yo me metí así en la plática, me emocioné y se me fue la onda y al final se me acercó. Y me empezó a hablar y en lo que está hablando me empezó a atacar. Y yo nada más le hice una preguntita, pero esa preguntita fue como un detonante. Haz de cuenta que le piqué a un botón que le pregunté, a ver, espérame tantito. ¿Quién es tu pastor? Haz de cuenta que se transformó. Porque si alguien no puede decir de alguien más que es su pastor, es porque anda solo. Eso es algo bien importante. No es decir, no es sacar un charolazo, Rodolfo Garza. Aunque sí es un buen charolazo, Pero habla de que nosotros somos parte de un cuerpo. De que el ejercicio de nuestros dones ha sido probado en el cuerpo, de que el carácter ha sido cincelado poquito a poquito en el cuerpo, en una asamblea local. ¿Por qué? Porque decir, no, es que yo soy parte de la Iglesia Universal, eso es algo muy abstracto, es algo muy exagerado, muy bájale. Como dice mi esposa, bájale 3 rayitas. La única cuestión tangible, algo así fehaciente que tenemos es que somos parte de una asamblea. Una asamblea donde cuando se nos ha llamado la atención, decimos, ok. Y es en ese ceder, en ese someter, ahí hay una riqueza, hay una protección, hay una bendición en ese cuidado pastoral. Bueno, versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones. Fíjate, este es el motivo. Este es el motivo. ¿Sabes cuál es el motivo de los falsos maestros, de los falsos profetas, falsos apóstoles, evangelistas, pastores? De estos falsos es dividir a la iglesia. Tienen algo en contra de la iglesia. Seguramente hay una amargura que no perdonaron.
Hay algo ahí, una falta de perdón, algo que no se puede, alguien que les hirió y ellos no fueron sanados, y como les hicieron algo, entonces lo cargan ahí. Y disculpa aquí la ilustración, pero andan como animales, como perros golpeados. Nadie se les puede acercar porque, ay, híjole, se vuelven bien bravos. Parecen mansitos, pero nomás y te avientan un mordidón. Aguas. Esta es la característica. Quieren destruir, quieren dividir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque aquí la Biblia nos dice que son sensuales. La palabra sensual es lo contrario a espiritual. Son sensuales, en otras palabras son almáticos. Hay que aprender a diferenciar entre un ministerio del espíritu y del alma. En el Nuevo Testamento la palabra espíritu es la palabra neuma, es la palabra que se usa, es la misma palabra para la palabra viento, es la palabra espíritu. Pero la palabra alma es la palabra psique, que tiene que ver con las cuestiones internas, algo que no es espiritual. Y aquí dice esos, los que andan con su alma, o sea, sus emociones, sus rollos, sus pensamientos, no andan en el espíritu. ¿Qué es caminar en el espíritu? Caminar de acuerdo a la palabra, ir a una medida mayor que nosotros en nosotros mismos la tenemos hasta que viene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trae precisamente un testimonio de la palabra de Dios y te guía a la palabra de Dios y te lleva más encima de lo que tú en tu alma eres capaz de poder tener o entender. Entonces aquí te habla de estos hombres y te dice en el versículo 19: estos causan divisiones, son sensuales y no tienen al espíritu. Espíritu con E mayúscula. ¿Cómo es que disciernes un ministerio del alma y uno del espíritu? La palabra, la misma palabra. Disculpa que seamos tan repetitivos. Hebreos 4:12. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filas, que diferencia, que interviene, que corta, que rebana lo que es del alma y lo que es del espíritu. Bueno, versículo 20, otra vez dice, pero vosotros, otra vez les vuelve a hablar, vosotros, pero vosotros. Dice aquí, amados, me encanta cómo en el 17 y en el 20 empieza igual, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Y cómo es que edificas tu fe? Aquí te está poniendo una referencia, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo es que edificas tu fe? Orando en el Espíritu Santo. También con la palabra. Romanos 10:17. La fe viene por el oír continuamente el rema, la palabra de Dios. Un continuo de la palabra de Dios. Estar hablando, pero aquí te da otra que te lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 26. ¿Y qué te dice? Que ores en el Espíritu. Porque cuando tú oras en el Espíritu, dice en 1 Corintios, te edificas a ti mismo. Hay una edificación espiritual. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es todo un concepto que incluye la meditación, que incluye la acción de gracias, que incluye hablar en lenguas, obviamente, que incluye todo, pero todo eso es parte de orar en el Espíritu. O sea, es orar en el poder del Espíritu Santo. Ya no oras en tu alma, no oras en tus capacidades, que es lo que Romanos 8:26 nos dice. Nosotros estamos rodeados de debilidad, nos dice Romanos 8:26, 27, y nos habla, dice que estamos ahí débiles. ¿Qué es debilidad? Debilidad es orar hasta donde tu mente entiende. Si te dicen, mira, vas a orar por esto, ¿y cómo se llama la persona? No, pues no sé. ¿Y qué tiene? No, pues no sé, me dijeron. Ah, bueno, entonces tú oras por ese no sé que me dijeron. Pero en el Espíritu vas por encima de lo que no se ve, vas por encima de la debilidad de la mente, de lo limitado que es la mente humana, a la mente y el corazón de Dios. Porque lo que el Espíritu hace es que escudriña el corazón de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, nos unimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, para orar lo que es la voluntad de Dios. Bueno, entonces aquí le dice,
Pero vosotros, amados, edifiquen su santísima fe orando en el Espíritu. Versículo 21 dice: conservaos en el amor. Esta es otra situación, otra de las cosas que les habla, ¿verdad? Como una defensa. Consérvense en el amor de Dios. Tú tienes que subrayar esta parte. Necesitas conservarte en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí nos habla también de una esperanza. La esperanza es que Él va a regresar, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de eso. Y luego a continuación, en los versículos 22, 23, nos habla precisamente de la actitud que debemos de tomar hacia aquellos que están siendo influenciados por los apóstatas. Y la actitud es de compasión y misericordia. Esa es la actitud hacia alguien que se está haciendo, que no te caiga gordo, que no te caiga mal, que no te produzca que no te desclave de la cruz, como decía alguien por ahí, sino que te produzca una compasión, una misericordia. Pero al mismo tiempo nos habla precisamente que la falsa doctrina tiene 3 niveles de influencia. Aquí habla de 3 niveles de influencia sobre la vida de una persona. El primero, fíjate, dice a los que dudan, convencerlos. La primera cosa o el primer objetivo de los falsos maestros con sus falsas doctrinas es hacer dudar. Es que dudes en cuanto a tu fe, obviamente, que hacerte dudar. Ese es el primer nivel. Pero dice, convéncelos. Hay que tener misericordia y compasión. ¿Cómo lo vas a convencer? Con la palabra, con amor, con ejemplo. Convéncelos. El siguiente nivel dice, a los que están en el fuego, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces el siguiente nivel es a los que están ya en fuego, los que se están quemando, a esos arrebátalos. Arrebátalos. Esa es una figura que a lo mejor está tomando de un pasaje del Antiguo Testamento, Amós 4:11, donde habla que el Señor sacó como un tizón escapado del fuego al pueblo de Israel. Si es una figura de algo que se debe de hacer. Y el tercer nivel de influencia de la falsa doctrina, aquí viene también, dice, y de otros tened misericordia. Pero fíjate bien, dice, misericordia ¿con qué? Con temor. Dice, misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué significa esto de misericordia con temor? Misericordia con temor es una frase que expresa mucho cuidado, porque hay otros que ya están bien metidos. Y si tú quieres ir a sacarlos, a esos que ya están bien metidos en doctrinas raras, y tú no estás firme, es como si tú no nadas bien y se está alguien ahogando y tú te avientas para salvarlo, ¿y qué es lo que va a pasar? Te va a ahogar a ti. Exactamente. Necesitas un salvavidas profesional para que se meta y sepa cómo llegar y agarrarlo y sacarlo. Es lo que está diciendo aquí. La frase esta que viene aquí al final dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, es cosas que ellos traen. Me acuerdo hace algunos años, yo fui pastor de jóvenes en una iglesia y había un joven que andaba muy mal y otro joven lo quería ayudar. Entonces me preguntó, oye, quiero ir a ayudar a su casa, quiero ir a hablarle de la palabra. Ahí me dice que quiere ser confrontado. Yo le dije, pues ándale pues. Y fue a su casa y a las 2, 3 reuniones después ya no regresó. ¿Por qué no está regresando este muchacho? Y le hablé. No, pues es que fue a su casa y no me quería decir. Y le hablé al otro. Y el otro curiosamente sí empezó a integrarse al grupo. Me dice, es que me ayudó a sacar muchas cosas que yo tenía aquí en mi closet. Sacaron, ni para qué decimos, ¿verdad? Pero muchas cosas sacaron de ahí. Pero para el que lo fue a ayudar, todo eso que vio, que sacaron y que quemaron, le fue pesado y lo entristeció. Hay que tener cuidado. Yo te estoy hablando de un ejemplo
no tan peligroso, pero un ejemplo muy peligroso es alguien que está en falsas doctrinas, alguien que ya se metió, alguien que ya está allá adentro. Y si tú lo quieres sacar, tú necesitas estar muy firme en la palabra. Y no nada más firme, tienes que tener una revelación, un conocimiento de la palabra de Dios, para que no vengan y te... Porque estos falsos maestros, hace poco me regalaron un libro y empieza muy bien, está padrísimo, le está diciendo a Rafa y a Hernán y a Sergio, empieza muy padre, no hombre, lo empecé a leer y para el capítulo 2 y capítulo 3, y ay, híjole, mano, un libro diseñado, de verdad, diseñado para hacer flaquear al que esté débil. Y luego me topé a la persona que me regaló el libro y me dijo, no, tengo unos libros muy buenos de este autor. Le dije, oiga, ¿y si sabe que ese es un hereje? ¿Cómo? No los ande regalando. ¿Qué pasó? No me digas. Pues sí le digo. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Aguas. Hay que abrir los ojos. Misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dice, aquí esto habla de nuestro Señor Jesucristo, es el que puede presentarnos sin caída. Pero yo quiero regresarte nada más al principio del versículo 21. Dice, conservaos en el amor de Dios. Tú eres guardado sin caída cuando te conservas en el amor de Dios. El ser guardado sin caída tiene que rebotar precisamente en eso, que te guardaste en el amor de Dios. Bueno, dice presentaros sin mancha. Aquí habla precisamente de cuando seamos presentados como una novia sin mancha ni arruga. Ahorita estamos así medios arrugadones, ¿verdad? Medios como iglesia, medios manchadones. Nos hace falta una buena lavada. Pero va a haber un día donde seremos presentados sin mancha. Es lo que está hablando aquí. Y será un día alegre. Cuando el Señor nos vea venir sin mancha, va a decir, wow. Como cuando tú conoces a alguien que estaba totalmente apresado por el diablo, por el pecado, y vas viendo cómo se transforma, cómo va cambiando su rostro, cómo va cambiando su familia, cómo va cambiando su casa, y tú te quedaste ahí y te lo encuentras años después y ya es todo un caballero, ya es un hombre de Dios y te da wow, mira nomás lo que hace el Señor. Algo así. Dice el versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Único y sabio Dios. Está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador. Una cosa es decir, Él es el Salvador, pero otra es decir, nuestro Salvador. Aquí le está hablando a los que han declarado nuestro Salvador. Si tú eres los que dicen nuestro Salvador, estas características positivas, buenas van a estar en tu vida. Pero hay que mantenerse alerta. Dice, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. La palabra gloria es la suma de lo que es Dios. Él es glorioso. Majestad, pues es algo excelso. Imperio, habla del dominio. Él tiene todo dominio. Es la palabra usada, dominio. Potencia, la palabra exousia, autoridad. Esa autoridad es el uso correcto del poder. Eso significa exousia, el uso correcto del poder. Si nosotros recordamos esto, no seremos llevados de encuentro cuando venga una falsa doctrina. Pues yo creo que aquí hay mucho, ¿verdad? Pareciera como que, sí, Judas, sí, la cartita esa, pero está bien intensa, ¿sí? Y que estemos alerta nosotros ante lo que nos habla aquí el Espíritu Santo por medio de la vida de Judas. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tu palabra es verdad, tu palabra es lo que satisface el corazón de tus hijos. Gracias porque tú expresas tu palabra. Oramos que podamos estar alertas ante situaciones, ante mentiras, ante falsedades que puedan levantarse a nuestro alrededor de nosotros, que podamos estar atentos
que podamos estar vigilantes, Señor, de cualquier cosa que pueda venir el enemigo a acecharnos. Y oro en el nombre de Jesús por tu iglesia aquí representada. Que puedas encontrar aquí a gente que te ama, gente que ama lo que tú eres y ama tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga.